Abran su Biblia en nuestro pasaje, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 es un versículo que estamos tomando como base de todo este estudio que quiero hacer con ustedes y que ya estamos llevando a cabo para comprender lo que dice este texto a la luz de toda la historia en realidad. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por favor, leamos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como ustedes pueden ver, la serie que estoy llevando con ustedes se llama, ¿cierto? No os conforméis a este siglo. La idea es no adaptarnos a este siglo. Noten aquí, el Nuevo Testamento nos da ciertos parámetros para entender el mundo en que vivimos, ¿cierto? Juan toma dos palabras, ¿cierto? Último tiempo, ahí se expresan, hijitos, ya es el último tiempo, y él escribe aproximadamente en el 90 después de Cristo. Y Pablo también dice a Timoteo, Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, para entender un poquito la perspectiva de Dios, desde Cristo en adelante, incluso hasta hoy, estamos viviendo nosotros en un tiempo que se llama los postreros días. No es que los postreros días ya van a venir adelante, ya estamos en los postreros tiempos. A la luz de Juan, este es el último tiempo. Ahora, Pablo agrega otro dato interesante. Dice, no os conforméis a este siglo. Estoy haciendo un pequeño repaso. Y la palabra siglo es la palabra griega aion, que básicamente se refiere a una época, un periodo con sus características morales e espirituales. O sea, en la medida que la línea de atemporalidad va avanzando, hay etapas y épocas. Hay grandes hitos que van marcando los cambios en las épocas. Y cada época trae un énfasis peculiar a la luz, obviamente, de quienes gobiernan este mundo. Y como la palabra misma lo dice, el maligno está sobre este mundo. Él teje los hilos de todas las naciones y todo lo que vemos, obviamente, tiene que ver con la influencia justamente de Satanás. Desde el punto de vista escatológico, Satanás es el príncipe de este mundo, pero eso no quiere decir que él está haciendo lo que él quiere. Dios es soberano y él permite, ¿cierto?, bajo su voluntad y su plan, ¿cierto?, soberano eterno, que este mundo sea gobernado con o por los poderes temporales. Sí, también ustedes es un concepto que también vamos a ir aprendiendo. Poderes temporales versus los poderes eternos que tienen que ver con el poder de Dios. No os conforméis, no te adaptes a las épocas. Nosotros no vivimos en la época del 70 ni del 135, estamos en el año 2025 y esta época en sí trae ciertas particularidades, ciertas modas, ciertas ideologías y tenemos que entender el aión o el siglo en el que estamos viviendo para no conformarnos a este siglo. Ese es el mandato. ¿Quién lo obedece? El que ama al Señor, el que quiere ser discípulo del Señor, el que quiere seguir al Señor. Ahora, dice después, si no, en vez de adaptarte a este mundo, ya sea por las modas, por las ideas, Dios espera que te transformes por medio de la renovación de tu entendimiento. Y lo que está diciendo el autor, cuidado, no te traigas cualquier cosa, no pises el palito para que no andes con problemas, sigue al Señor, obedece sus mandamientos, dice Eclesiastés, porque esto es todo el hombre. Ahora, el mandato es no conformarte a este siglo, sino transformar la mente, o sea, actualizar la mente.
Eso de actualizar es un lenguaje muy conocido para ustedes porque seguramente tienen que actualizar el teléfono, el celular, ¿cierto? Y el computador. ¿Para qué? Para que funcione bien. Pero nuestra mente no puede quedarse retrasada en el tiempo antiguo, ¿cierto? Con ciertas prácticas. Tiene que estar constantemente actualizada a la luz de la palabra que permanece para siempre. La gente muere, las civilizaciones pasan, pero ¿saben qué? La palabra de Dios permanece. Ahora, la forma, ¿cómo debo actualizarme? Por medio de la renovación de mi entendimiento. Si tú estás acá, no solamente es para que podamos compartir, saludarnos entre nosotros, que no siempre es fácil a veces porque nuestros caracteres son muy diferentes, pero la idea es que vayan conociéndose entre ustedes, pero esencialmente tú vienes aquí y traes tu cerebro, ¿cierto? ¿Para qué? Para someterlo a la palabra del Señor. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Ahora, esa es la forma, la renovación de nuestro entendimiento. Por eso no tenemos luces y humos para que te sientas bien, sino que apelamos a la parte racional, porque ese es el culto que Dios espera y lo acabamos de leer en Romanos. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto pensado, nuestro culto en donde la mente está involucrada. El propósito es comprobar la perfecta y buena determinación de Dios. O sea, yo tengo que agradar al Señor. Él ya ha determinado lo que Él espera de mí. Ahora, avancemos, que este es un pequeño resumen. La época, el siglo, después que los apóstoles mueren, aproximadamente en el 90, muere el último apóstol que es Juan, hay una etapa que dura a lo menos 3 siglos. ¿Se acuerdan qué sucede en esa época o en esa etapa? ¿Qué hubo en esa etapa? Estoy mostrándolo con todas las luces, se ve por todos lados. Fue una etapa de persecución a la iglesia, en donde los emperadores romanos creyeron ser los dioses y persiguieron, mataron a los creyentes, ¿cierto? Y de hecho obligaron a los creyentes a adorar incluso a los emperadores que se creían divinos. En ese tiempo ocurren varios hechos. Bueno, Nerón, terriblemente malo, ¿cierto? Se cree que él mismo incendió Roma y le echó la culpa, ¿cierto?, a los cristianos, y también ahí hubo una persecución, y después, el año 70 después de Cristo, el templo en Jerusalén y Jerusalén misma es destruida, y desde el 70 después de Cristo los judíos son esparcidos por todo el mundo hasta el año 1948, en donde las Naciones, entre comillas, unidas, ¿cierto?, la reconocen dentro de otra nación, dentro del grupo, ¿cierto?, de las demás naciones. Israel no ha dejado de tener problemas. Ese es un tema aparte que algún día quizás también estudiaremos, qué pasa con Israel. Ahora, es interesante, chicos, notar entonces que hubieron persecuciones por parte del judaísmo. Al principio el judaísmo no quería nada con el cristianismo. Pablo mismo fue un perseguidor de cristianos, pero después viene la persecución grave, ¿cierto? Terrible de los emperadores, y eso es lo que vimos ya, y no voy a repasar en eso. Y la pregunta es, ¿cómo los creyentes vivieron esa etapa? ¿Cuáles fueron los peligros a los cuales se encontraron aparte de la persecución? Y aprendimos en ese estudio que frente a la persecución, a veces uno tiende a hacer ciertas cosas que no haría si no estaba en persecución. No quiero repasar ese estudio porque ya lo vimos. Hoy podemos sufrir algún tipo de persecución, quizás no del tipo sangrienta, pero sí presión psicológica, burla y otro tipo de cosas. Y el ser creyente en el día de hoy, en cierto sentido, acá en Occidente, no es muy difícil. Ah, anda al Oriente, ¿cierto? Ahí los países árabes, musulmanes, uff, ahí sí que sería un poco difícil. Pero aún así, dentro de nuestro contexto sí tenemos problemas y no es fácil muchas veces. A veces tienes que pelearte con tus padres por venir a la iglesia. Puede que no haya ni un caso de esto acá, o puede que sí. O en el colegio, ¿cierto? La tendencia de querer agradar a todos te haga, ¿cierto?, la vida un poco difícil porque piensas que debes agradar a todos. Pero eso no diría yo que eso es una causa de sufrimiento en el fondo, aunque sí a veces nos afecta. Quiero avanzar en esto porque después vimos que aparte de las persecuciones vinieron movimientos sectarios que empezaron a influir en los creyentes para encandilarlos con, ¿cierto?, un falso evangelio, una falsa teología.
Y ahí vimos varios ejemplos, los edionitas, el marcionismo, los montanistas, los gnósticos y los encratitas, entre otros. Entonces estamos viendo, chiquillos, que la iglesia al principio, en los primeros 3 siglos, wow, sufrieron primero persecuciones, pero también sufrieron de una u otra manera el asedio de las ideas heréticas. Y estuvimos viendo qué significaba eso de herético, de una herejía, algo que es incorrecto a la luz de la ortodoxia. La ortodoxia es lo que es correcto. De ahí surge el antónimo de la ortodoxia, que es la heterodoxia, creencia incorrecta. Entonces, al principio la iglesia tuvo siempre el ataque, no solo por un lado de los emperadores, sino también de los herejes. En ese mundo vivían los creyentes. Pero termina la persecución, ¿cierto? Y finalmente sucede algo interesante con el último emperador, que es Diocleciano, ahí no se nota, y él hizo algo interesante que va a afectar después el futuro del Medio Oriente, ¿cierto? Ahí de la cuenca mediterránea, como vamos a ver hoy día. Y hay otro desafío que viene ahora para la iglesia. Recuerden que la idea de este estudio es entender este versículo a la luz de la historia. Vamos a llegar incluso a tiempos contemporáneos con cuáles son realmente las amenazas que tenemos en el día de hoy como creyentes. Ahora, la siguiente imagen es interesante porque muestra, ¿cierto?, lo que pasó con Diocleciano. Fue uno de los grandes emperadores, los más malos que hubo. Y en ese contexto ya Roma, el Imperio Romano, estaba siendo asediado por bárbaros, ¿cierto? Por pueblos, ¿cierto? Que en ese momento se consideraban paganos, aunque en realidad todos eran paganos, pero eran bárbaros porque en cierto sentido conquistaban, ese era su enfoque, riqueza y todo aquello. Pero en el tiempo de Diocleciano, todo lo que ustedes ven acá es el Mediterráneo, la cuenca mediterránea, es todo lo que rodea y los países, los territorios, y aquí vemos la moderna Italia, aquí está Roma. Diocleciano, ¿cierto? Para tratar de que el imperio no se fuera abajo, ¿cierto? Hizo una tetrarquía. ¿Qué significa eso? Dividió los terrenos en la mitad, occidente por el lado allá, lo que es amarillo y rojo, al mando, ¿cierto? Ahí no se ve quizás, de otros generales que tenían que ver con supervisar las áreas de Roma. Uno era Maciano, Augusto, Constanzo, en el lado oriente, lo que está en verde y morado, ¿cierto? Se lo encargó a Galerio y también Diocleciano II, se podría decir. Sin embargo, no duró mucho esta división para mantener, ¿cierto?, el imperio, y Diocleciano, este malvado emperador, abdicó al trono. ¿Qué significa eso? Me rindo, no quiero ser más rey. Y en ese intertanto se produjo una guerra de poderes. ¿Quién va a ir al poder del imperio? Y ahí en donde surge un personaje muy importante que se llamó Constantino. ¿Lo han escuchado antes? Constantino. ¿Qué pasó con él? En la pugna, ¿cierto?, de quién llevaba el poder, Constantino ganó una famosa batalla en un puente Magencio en contra, claro, de otro general, Magencio. En el puente Milvio supuestamente ganó esta gran batalla, pero lo curioso e interesante de este emperador Constantino es que en el siglo 313, ¿cierto? Aproximadamente, algo se ve ahí, él aparentemente, esto es una pintura, ve en el cielo un signo con una pequeña, ¿cierto?, inscripción que decía en latín, ¿cierto? Con este signo vencerás. ¿Cuál es ese signo? El cual puso a todas sus caballerías, a los ejércitos, a los escudos, y era el signo de las primeras 2 letras del nombre de Cristo en griego. Ahí está este signo, ¿cierto? La P o la R y la J para nosotros, porque esto se lee Christos o Christus. Entonces, él pensó haber visto, y los historiadores están en discusión, porque de una u otra manera Constantino abrazó el cristianismo e hizo algo mucho más interesante. Hizo un edicto en donde cortó con todas las persecuciones que habían ocurrido en los primeros 3 siglos.
Noten las siguientes imágenes y cuáles son las implicancias de esto que ya estamos observando. Él, después de que ganó esta batalla, ¿cierto? En este famoso puente y se alzó como emperador de Roma, emitió un edicto que se llama Edicto de Milán en el 313. Le estoy contando un poquito la historia y de hecho en esta serie vamos a aprender no solamente la aplicación teológica de principios en la historia, sino también, vale la redundancia, ustedes están aprendiendo historia de la iglesia. Esto es muy interesante porque esto nos da el contexto de cómo funcionó o cómo se dio todo lo que hasta el día de hoy estamos viviendo. Ahora, ¿qué pasó con este edicto? Edicto que dice más o menos así. Yo, Constantino Augusto, y yo también, Licinio, dice el edicto, Augusto, reunidos felizmente en Milán, hemos creído nuestro deber tratar juntos con, dice, los restantes asuntos que veíamos merecían nuestra primera, dice ahí, primera atención respecto a la divinidad, a fin de conocer, dice el texto, déjeme 2 segundos, ustedes lo están leyendo también, ¿cierto? A fin de conocer, déjeme ubicarme, así, asuntos que debíamos merecer nuestra primera atención respecto a la divinidad a fin de conceder tanto a los cristianos, dice ahí, como a todos los demás, dice, facultad de seguir libremente la religión que cada cual quiera. Así pues, ¿cierto? Hemos creído nuestro deber dar a conocer claramente estas decisiones a tu solicitud para que sepas, ¿cierto?, que hemos otorgado a los cristianos plena libertad y facultad de practicar su religión y además, ¿cierto? Por lo que se refiere a los cristianos, hemos, ¿cierto?, decidido que les sean devueltos los locales en donde se reunían con anterioridad. ¿Fue importante este edicto para los creyentes? Por supuesto, porque dio la libertad. Chicos, cortó 3 siglos aproximadamente de pura persecución y de un día para otro los creyentes ahora, ¿cierto?, pueden ser libres, ya no ser perseguidos. De una u otra manera, ¿qué creen ustedes? ¿Era una buena noticia para el cristianismo o era una mala noticia? Por supuesto que era una buena noticia. Y en ese sentido, lo que vemos después es que hay a lo menos dos instancias más, chicos, en que se va a ver la importancia de la decisión de Constantino, específicamente también hablando sobre lo que seguiría el edicto de Milán. ¿Qué vemos aquí? Vemos un famoso concilio que después, ¿cierto? Más adelante lo vamos a ver, que era el concilio de Nicea. No lo voy a tocar ahora, pero el concilio de Nicea fue, ¿cierto?, decretado, ¿cierto?, llevado a cabo o mandado o ordenado por Constantino para contrarrestar una de las herejías que estuvimos, quizás, no sé si viendo al principio, que tenía que ver con el arrianismo, ¿cierto?, entre otras cosas, que negaba que Cristo era un ser, ¿cierto?, divino. El arrio, ¿cierto?, creía que Cristo era un ser creado y en el día de hoy quienes ostentan esa creencia son los testigos de Jehová. Ellos creen que Cristo es un ser creado. Sin embargo, hay otro hito importante antes de entender, ¿cierto?, un poquito lo que queremos y lo que quiero enseñarles en el día de hoy. Después de que Constantino muere, Teodosio I pasa al poder y él va a confirmar el decreto de Constantino, ¿cierto? En el sentido de que va a asegurar a los creyentes esa plena libertad de culto. Noten ahí, oficializó el cristianismo niceno. ¿Por qué niceno? Porque obviamente alude al primer concilio de la iglesia que se reconoce concilio universal. Hay 7 concilios que el cristianismo en general, sea católico o protestante, se reconoce como universales, aunque obviamente hay algunas cositas que podemos decir, no ahora, pero en su momento. Oficializó el cristianismo niceno como la única religión del Imperio Romano. Condenó otras ramas del cristianismo como el arrianismo, o sea, a este hombre que estaba diciendo que, ¿cierto?, Cristo era un ser creado. Ah, tercero, autorizó, perdón, la persecución de quienes no siguieran la ortodoxia establecida. Qué interesante. Después que la iglesia es perseguida, ahora el imperio, que es supuestamente cristiano, ¿qué empieza a hacer? Empieza a perseguir a quienes no se sometían a la religión del imperio. ¿Y cuál estaba haciendo la religión del imperio? El cristianismo.
Finalmente sentó las bases para la supresión de los cultos paganos y eso trajo, por supuesto, chiquillos, alivio al cristianismo y a los creyentes. Ahora, aparte de eso, ¿cierto? El imperio, lamentablemente, entre comillas, ¿cierto? En la historia se va a dividir. El imperio romano, no la iglesia. El imperio romano dominaba todo lo que ustedes ven aquí, toda esta cuenca mediterránea. Ahí está el Mediterráneo, ¿cierto? Constantinopla, ¿cierto? Aquí está Asia, Italia, Roma, y los demás países, ¿cierto? Domina todo el imperio, pero aproximadamente en el 395 en adelante empiezan las primeras, ¿cierto? Semillas de esta división del imperio. Y el imperio se va a dividir en lo que se conoce como Occidente y Oriente. La capital de Occidente era Roma y hasta el día de hoy, ¿cierto? Roma es muy importante para la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Pero en ese tiempo Constantinopla iba a tomar ese papel. Ahora vamos entendiendo y haciéndole unas preguntas que son más de orden aplicativo para que entendamos. ¿Cuál fue el resultado de la llegada de Constantino al poder imperial? ¿Cuáles fueron los resultados de la política de Constantino y Teodosio I? ¿Cuáles fueron las implicancias para el cristianismo? Todas estas preguntas tienen algo positivo. Noten, a lo menos estas son las cosas buenas que trajo, ¿cierto? El arribo de Constantino al poder y posteriormente del edicto también de Teodosio I. Primero, se acabaron las persecuciones imperiales. Ustedes pueden ver películas, ¿cierto?, que describen la crueldad de estas persecuciones, pero con Constantino se acaban las persecuciones. Segundo, se restauran los templos, ¿cierto?, se habían confiscado, después se devuelven a los creyentes para que ellos sigan el culto, porque ahora Constantino era cristiano, aunque los historiadores están divididos. ¿Fue realmente cristiano? El punto es que favoreció al cristianismo, eso no se discute. Tercero, hubo un cese de los sacrificios paganos, ¿cierto? Roma era pagana en todo el sentido de la palabra, pero empezaron a cesar, ¿cierto?, los cultos paganos. Cuarto, se estableció el día dominical desde el punto de vista oficial, y esto es muy importante decirlo, porque lo más probable, los mismos testigos de Jehová siempre tienen un argumento bajo la manga que dicen que el cristiano o los cristianos evangélicos inventaron el día domingo de culto y eso lo inventó Constantino. Bueno, eso es una media verdad. ¿Y una media verdad qué es? Es una mentira también. ¿Saben ustedes que los primeros cristianos se reunían qué día? La Biblia lo dice de otra manera. ¿Se acuerdan? El primer día de la semana. ¿Y qué es el primer día de la semana o cuál día es? El día domingo. Una de las razones por las cuales el cristianismo se reunió el primer día de la semana, ¿cuál fue? El principal, la razón por la cual se reunieron el primer día de la semana. ¿Se acuerdan? Porque podemos saltarnos al 300 con Constantino, que él estableció el día domingo como culto o fecha oficial formal. Pero los cristianos se reunieron el primer día de la semana. ¿Saben por qué? Por la resurrección de quién? De Cristo. Cristo resucita el primer día de la semana y desde ahí en adelante la iglesia empezó a practicar el día domingo ese culto. Ahora, Constantino, por supuesto, ¿qué es lo que hace? Simplemente formaliza esto a nivel institucional, gubernamental, imperial, ¿cierto? Y por supuesto esto es que trae un beneficio para la iglesia. Se acabó el infanticidio. ¿Qué significa eso? Infanticidio, que en aquellos días habían hijos no queridos. A veces los padres cuando les nacían hijos que no querían simplemente los botaban o los dejaban en las calles y morían. Especialmente si eran mujeres, era típico que eran abandonadas y morían en las calles. Constantino trató de regularizar esto y finalmente los juegos de gladiadores se prohibieron, no se hicieron más. ¿Alguien ha visto Gladiador? Sí, uno y dos, ¿cierto? Bueno, aproximadamente algo parecido era lo que ocurría en aquellos días. Ahora, esta es una buena pregunta. Hubieron cosas positivas con el arribo de Constantino, pero también hubieron cosas malas. Esta pregunta dice, ¿cuál fue el mal o los males que devino a la iglesia con la aparición de Constantino? ¿Alguien tiene alguna idea antes de seguir?
En el día de hoy eso se ha catalogado como constantinismo. También es una expresión, ustedes lo buscan y va a salir al tiro lo que significa y cuál es el error más grande. De hecho, el hecho de que Constantino haya arribado al poder, chiquillos, trajo cosas buenas, porque se acabaron las persecuciones. Pero también hubieron cosas malas. ¿A alguien se le ocurre? Recuerden, el emperador romano, pum, de un día para otro, ¿cierto? Establece al cristianismo como la religión oficial del Estado, Teodosio primero después, más lo resalta, incluso prohibiendo otro tipo de religión, a menos que sea el cristianismo. En cierto sentido, uno podría decir, el reino de Dios ya está aquí. Muchos quizás pensaron en eso. ¿Alguien tiene alguna idea de qué males pudo haber traído eso? A lo mejor es difícil pensarlo, ¿cierto? Pero noten a lo menos les voy a dar 7 razones o 7 situaciones o evidencias que fueron un mal resultado para la iglesia. Primero, es esto. Constantino fue el primero en unir dos cosas que son totalmente, no sé si la palabra existe, inunibles, el agua con el aceite, el Estado con la iglesia. Porque desde el Estado imperial empiezan a surgir obviamente las normativas para todo el imperio, ¿cierto? Con un barniz, digamos, los religiosos. Y él establece la religión oficial del imperio, ¿cierto? En este caso al cristianismo. Y se van mezclando las cosas y de hecho él es uno de los primeros que hace eso. Esto devino en varias cosas. ¿Alcanzan a leer ahí? Primero, si ahora los cristianos no eran perseguidos, sino que todo lo contrario, ahora el emperador estaba a favor del cristianismo, la gente quería huir de la iglesia o quería estar dentro de la iglesia. El primer punto dice, todos procuraron ser miembros de la iglesia, incluso los ambiciosos quisieron estar en la iglesia porque la iglesia estaba teniendo el favor del imperio. Segundo, había más cultos, pero dejaron de ser espirituales. Se propagó el cristianismo, pero de a poco se fue apartando la esencia del culto cristiano, la liturgia cristiana, con la centralidad en el Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Tercero, se introdujo el paganismo en la adoración. De a poco, por supuesto, empezaron a surgir las imágenes, ¿cierto?, de adoración, los ídolos, y el cristianismo oficial, no estoy refiriendo aquí, chiquillos, a la iglesia verdadera, que siempre estuvo debajo, ¿cierto?, ahí de todas las situaciones que ocurrían. Siempre hubieron cristianos verdaderos en toda la historia, pero la iglesia oficial del imperio obviamente estaba dando cabida a este tipo de cosas. El paganismo estaba entrando en la iglesia. En el 405, ¿cierto? Los templos empezaron de a poco a integrar imágenes, ¿cierto? De santos y otras cosas. Noten, el anciano pastor evolucionó a sacerdote y después subió a otros escalafones y de hecho cambió todo el sistema jerárquico, empezó a cambiar el tema jerárquico de la iglesia. El papa, ¿cierto? En este caso el obispo, porque el papa era un obispo, asumió papeles similares al emperador. O sea, ¿trajo buenos resultados Constantino? Menciónenme por favor uno al menos que recuerden. ¿Qué buen resultado trajo cuando Constantino subió al poder? Acabaron las persecuciones. ¿Otra cosa más? Muy bien, Abigail, la restauración de los templos fueron devueltos, ¿cierto? En este caso a los creyentes, porque habían sido confiscados. ¿Qué malos resultados trajo el constantinismo o el Constantino cuando llega al poder? A lo menos, por favor, dos. Ok, que todos querían ir a la iglesia para asegurar algún puesto, algún beneficio del Estado, porque evidentemente habían platas, igual que en el día de hoy, ¿cierto? El gobierno destina platas para las iglesias, pero en ese tiempo era mucho más evidente en ese sentido. ¿Qué otra cosa mala? Ok, el papa o los obispos, el clero empezó a tener poder más de lo normal. Ahora,
¿Qué pasó en Roma? Recuerden que Diocleciano, antes de que abdicara al trono, dividió el imperio en Occidente y en Oriente. Y en Occidente, donde estaba Roma, de a poco los romanos empezaron, ¿cierto?, a llamar a Roma como la sede apostólica. Esto no ocurre de la noche a la mañana, ¿cierto? Empieza de a poco, chiquillos, a tomar preponderancia, pero más aún todavía. Hay un pasaje, esta es la imagen de Pedro que tiene unas llaves. Si me acompañan a Mateo 16, por favor, solo un momento. Mateo 16. Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Miren la pregunta que hace el Señor. Ellos dijeron, mira, algunos creen que tú eres Juan el Bautista, otros creen que tú eres Elías y otros creen que tú eres Jeremías o cualquier otro de los profetas. Y noten el 15, que es la pregunta clave. Y les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? ¿A quién le está preguntando Jesús? A sus propios discípulos. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Mesías y el Hijo de Dios. Como nunca Pedro, ¿cierto? Responde notablemente. Y la respuesta de Jesús es la siguiente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y noten este versículo que ha sido mal interpretado por la Iglesia Católica Apostólica Romana desde sus inicios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La interpretación, ¿cierto?, que el clero católico le dio a este versículo, a este pasaje, era que Dios estaba diciendo, o Cristo estaba diciendo a Pedro, que él era el primer padre o el primer papa. De ahí surge la idea de la sucesión apostólica, que básicamente van a reclamar Dámaso y Ciricio, que eran dos personas que en su momento reclamaron o empezaron a hablar de Pedro como el primer papa. Posteriormente a estos chiquillos aparecen otros ciertos clérigos más, no se nota mucho ahí, que es Inocencio y Leo Magno y Gelasio, ¿cierto? Que eran también sacerdotes que también empezaron a fundamentar el hecho de que Jesucristo había llamado a Pedro no solamente un discípulo más, sino que lo consideraba un primus inter pares, un primero entre iguales, pero incluso más que eso, incluso como el obispo de Roma. ¿Por qué? Porque Pedro también había muerto martirizado en Roma junto con Juan también. Por eso es que empezó a llamarse y a Roma como, ¿cierto?, la sede apostólica, porque ahí habían muerto los apóstoles o uno de los más importantes apóstoles según la Iglesia Católica Romana. Gelasio primero empezó incluso a llamar a Pedro y a sus sucesores, en este caso, ¿quiénes? Los papas, el vicario de Cristo. Ahora, ¿es correcto llamar al papa vicario de Cristo? ¿Qué significa la palabra vicario? ¿Alguien tiene alguna idea? Jesucristo cuando antes de ascender al cielo, Él les dice que no va a dejar solos a sus discípulos, sino que les iba a enviar a un paracleto, la palabra paracleto, ¿cierto? Consolador, a un representante de Él con las mismas características de Cristo. ¿Quién fue ese representante? ¿A quién dejó el Señor cuando fue y ascendió a los cielos? Esta es una pregunta de escuela dominical. Tienen que saberla. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Chicos, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo.
No hay ni un hombre, ni siquiera un pastor que pueda ser vicario de Cristo. Pero cuando yo me vaya, os vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿se acuerdan? Testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, al igual que Cristo, es Dios. Sin embargo, la tradición, hasta este punto, la tradición de la iglesia oficial ya estaba corrupta y empezó a cambiar este concepto. Con los años, chiquillos, va a suceder una gran división ahora en la Iglesia Apostólica Romana. Anteriormente, en el 395, el imperio, desde el punto de vista cierto geográfico, del poder, de la administración, cierto de los territorios, se dividió, cierto, en Occidente y en Oriente. Pero ya en el 1045, la Iglesia definitivamente apostólica romana se dividió en justamente la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente. En el Occidente, ¿cierto? Aquí tenemos, la sede fue Roma y la iglesia que conocemos hasta el día de hoy fue la que quedó allí, que es la Iglesia Apostólica Romana, con la cabeza esencial de esa iglesia que es el Papa. Constantino había cierto, trasladado la capital, cierto, de Roma a Constantinopla. De ahí viene la palabra Constantino, está relacionado. Y en Constantinopla la iglesia se llamó Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, en donde el máximo no es el papa, sino es el patriarca. No sé si han visto ustedes de repente en las noticias cuando aparecen personajes muy parecidos al Papa, pero no son como un Papa. Se visten un poquito diferente y son parte de la Iglesia de Rusia, por ejemplo, de todos esos lugares de Oriente, eh, Asia también, esos lugares. Sin embargo, eso ocurriría muy tiempo después, en el 1045. Ahora, ¿qué pasó después? La iglesia ya estaba siendo alejada de los principios, cierto, peculiares de la iglesia primitiva, de la humildad, de la sencillez de la iglesia, y empezaron también con la construcción de grandes catedrales, como se puede ver en parte, ¿cierto? Pero hay otra cosa más que pueden ver ustedes aquí. No se nota mucho, pero surge una gran división social en la iglesia, lo que se va a llamar el clero versus los laicos. ¿Alguien tiene alguna idea cuando se refiere, cierto, los historiadores, cuando hablan del clero y del laico? Muy bien, es como la iglesia y el pueblo, pero cuando se habla del clero, se refiere a los clérigos, ¿cierto? A esta casta de religiosos que están constituidos no solamente por el Papa, por cardenales, por obispos, que supuestamente están más cerca de Dios. El resto es el pueblo, y en ese tiempo se denominaban los laicos. Entonces, esta división es demasiado, ¿cierto?, marcada en estos tiempos. Incluso la posición del obispo, en este caso el Papa, empieza a elevarse a una posición que no tiene ningún parangón o ejemplo en la Escritura, basado en una mala interpretación de Mateo 16. Además de eso, ¿cierto? Ustedes ven que la iglesia oficial va a elevar, como ustedes pueden ver en esta imagen, al obispo a una posición que ni siquiera los apóstoles tuvieron, al Papa, a quien llamaron vicario de Cristo, pero también sumo pontífice, que también es un concepto que surgió también de los emperadores romanos, porque los emperadores romanos a ellos se les llamó, ¿cierto?, sumos pontífices, de una u otra manera que unían, ¿cierto?, naciones o territorios como los puentes, pero también el Papa empezó a ser llamado de esa manera. Ahora, chicos, hay tres preguntas que quiero hacer y con esto vamos a la segunda parte de este tema, en este avance de la historia para comprender de qué manera, cierto, el constantinismo, esto de unir la iglesia y el Estado, cierto, nos trae problemas. O de qué manera podemos conformarnos de acuerdo a lo que dice Pablo. Y tres preguntas. ¿Cuál es el problema del constantinismo, cierto, esto de unir la iglesia y el Estado? ¿Sigue siendo un peligro en el día de hoy? ¿Existe el Estado? Existe el Estado. ¿Existe la iglesia? Existen muchas iglesias. La segunda pregunta, ¿aprueba Dios la unión de la iglesia y el Estado si él mismo instituyó el gobierno? Dios instituye el gobierno.
No el gobierno que vemos ahora, me refiero a que Él pone y saca reyes. Él dice en su palabra que debemos someternos a toda autoridad porque no hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. Pero eso significa que debemos abanderarnos con el Estado, mezclarnos. Y tercero, ¿en qué sentido esta idea es una manera de adaptarnos a este mundo? Porque cada uno de ustedes va creciendo en el Señor, va entendiendo, ¿cierto?, qué es lo que debemos hacer como discípulos del Señor. Pero también desde el punto de vista secular, ustedes pueden estar adoptando conceptos e ideas que implican conceptos seculares. Pueden estar cantando coros el domingo acá, pero la semana, no sé, incluso pueden estar haciendo política. ¿Sería correcto eso? Ahora, la primera pregunta, la respuesta rápida es, hay grandes diferencias. La segunda, hay deberes y límites. Y la tercera, hay peligros que tenemos que considerar. Notemos entonces, chiquillos, a lo menos algunas diferencias, primero respondiendo a la primera pregunta, yéndonos a la segunda y finalmente a la tercera, que es la clave para esta lección, ¿cierto? Para esta continuación de este estudio que estamos llevando a cabo. ¿Cuál es el problema del constantinismo? Recuerden que constantinismo viene de quién? De Constantino, el emperador que terminó con las persecuciones aproximadamente en el siglo 312, ¿cierto? Emitió ciertos edictos junto a Teodosio y trajo buenos resultados para la iglesia, pero de ahí devino la corrupción de la iglesia oficial. Aparecieron las imágenes, la adoración a los ídolos, el celibato de los sacerdotes y la lista, chicos, continúa, pero es re larga. Ahora, ¿cuál es el problema del constantinismo? ¿Por qué, cuál, cuál sería el problema de unir el Estado y la Iglesia? Vemos, hay grandes diferencias. La Iglesia y el Estado. Vamos con las primeras diferencias. La Iglesia, chiquillos, es un organismo espiritual. ¿Qué significa que sea un organismo y no una organización? Nosotros tenemos una organización interna. La gente puede ver que hay líderes, hay ancianos, hay una estructura, entre comillas, ¿cierto?, de orden. Pero la iglesia, a la luz de la palabra, es un organismo. ¿Alguien sabe la diferencia entre organismo y organización? ¿O por qué nosotros consideramos que la iglesia es un organismo que tiene una organización, pero esencialmente es un organismo? ¿Ya? ¿Es un todo? Es como parecido en todo caso, ¿ah? Es un todo y sí, quizás deberías diferenciarlo un poquito más. Vas bien, sí. ¿Por qué se dice que la iglesia es un organismo? Pregunta, ¿qué es un organismo? ¿Ya? Yo creo que están cerca. Miren, no se olviden, chicos. Los voy a decir lento. El organismo siempre es algo vivo. El corazón es un organismo. ¿Me pueden dar otro nombre de otro organismo? ¿Páncreas? ¿Qué más? ¿Los pulmones? ¿Por qué, por qué la iglesia es un organismo? ¿Por qué se diferencia de un club deportivo? ¿Quién habita en la iglesia? ¿Quién habita en los creyentes? El Espíritu Santo. Por eso la iglesia tiene vida en sí misma, no solamente desde el punto de vista almático, porque nosotros somos vivientes, sino que la vida eterna está dentro de los creyentes. Esa es la gran diferencia. Por eso que la iglesia tiene otro tipo de metas, no tiene metas políticas. En comparación, el Estado es una organización burocrática social. La burocracia tiene que ver con tramitar, con organizar, pero esa organización es social, no tiene nada que ver con lo espiritual. La iglesia tiene un deber diferente. Primero, de base es un organismo, no es solo una organización. Es un organismo vivo y viviente que tiene una organización interna, pero básicamente es un organismo vivo. Segunda diferencia, la iglesia ha sido investida con poder. El Señor se va y nos deja solo. ¿A quién deja? Al Espíritu Santo y dice, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
santo que da vida a este grupo de personas o de asamblea. Fue investida de poder. El Estado es un poder temporal, secular. Hay cosas parecidas, pero es muy, muy diferente. Estamos viendo aquí las diferencias. Tercero, la iglesia tiene una misión espiritual. ¿Alguien me puede decir cuál es la misión de la iglesia? Ili, ¿querías decir algo? ¿No? Muy bien, Tommy. Propagar el evangelio. ¿Y me seréis testigos? ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué debemos proclamar? ¿Alguna promoción en especial? ¿Qué cosa? El evangelio de Cristo. Esa es tu tarea, proclamar el evangelio de Cristo. ¿Cuál es la misión? Si es que tiene una misión el Estado, tiene una responsabilidad política. La palabra política viene de polis, ciudad en griego. Tiene el deber de organizar supuestamente a la ciudad. Cuarto, la iglesia anuncia el evangelio del reino. El Estado decreta leyes para el orden social. La iglesia está pensando en un reino venidero. El Estado piensa, de acuerdo al turno, en la organización social, simplemente. Tiene idealismos de cómo es una sociedad, pero la mayoría de las propuestas políticas que han existido desde los comienzos de la historia, ninguna de ellas puede cubrir el gran problema que tiene el hombre, que es el pecado del hombre. Por eso la iglesia no tiene nada que ver con el Estado. Y finalmente, espera el reino venidero, es un poder temporal relativo. Aunque Dios establece el reino en Romanos capítulo 13, miren, acompáñenme ahí por favor. Romanos capítulo 13 por un momento. Romanos capítulo 13, 1, solamente el 1 porque después lo voy a tocar brevemente. Lean en su Biblia, miren lo que dice, miren lo que Dios nos manda. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Señor, tú también moviste para que un gobernante ignorante y comunista esté ahora en este país gobernando. Sí, la respuesta es sí. No quiere decir que Dios sea comunista o que Dios esté a favor del aborto, que es propio de gobiernos de este tipo. Chicos, tienen que entender de que Dios es soberano y Dios permite aún gobiernos totalitarios, es parte de su plan. Pero la iglesia espera el reino venidero. Nosotros proclamamos la venida de un rey verdadero, mesiánico, que va a venir y va a reinar literalmente a todo el mundo desde Jerusalén. ¿Quién es ese rey? Es el Señor Jesucristo. Ustedes ven, el Estado es un poder temporal relativo. El Estado esencialmente, de hecho, es una forma de gobierno incluso moderna. No voy a tocar, obviamente, los diferentes evolución de cómo la humanidad se ha organizado, pero han existido aristocracias, ¿cierto? El reino o el gobierno de los más ricos, ¿cierto? La plutocracia, que es parecido, el feudalismo en la Edad Media, los gobiernos imperiales. ¿Cuál de ellos fue más justo? En el día de hoy, los reinos demócratas, los republicanos, todos fallan en algo, en que no consideran que el hombre es un pecador. Por eso no hay ni una mezcla entre la iglesia y el Estado. Aunque Dios establece el Estado y los creyentes debemos ser un ejemplo de ciudadanos del cielo viviendo de pasada aquí en la tierra. Ahora, segunda pregunta. Esta es la respuesta de la primera pregunta. ¿Aprueba Dios la unión de la iglesia y el Estado si él mismo instituyó el gobierno? Y esto tenemos que tener claro, chiquillos. Son a lo menos cuatro cosas que quiero que queden establecidas y que queden claras, para que no nos confundamos. Primero, Dios estableció el gobierno humano, pero no como su representante directo, sino como un poder temporal. Esto es muy clave. El representante de Dios es Cristo, es el Mesías, Él es su Hijo, un día va a reinar, pero Él también determinó establecer las autoridades, ¿cierto? ¿Para qué?
Noten Romanos 13, acompáñenme ahí, ustedes lo tienen ahí, quizás lo voy a leer un poquito. Hay muchos más versículos que están ahí, no los voy a leer ahora. Me basta con Romanos 13. Dice, sométase toda persona a la autoridad superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que han sido por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué está diciendo Pablo? Tú que eres creyente, trata de conducirte como un creyente. Señor, ¿puedo salir a protestar? No, ese no es tu papel. Dice el 3, porque los magistrados, que es una autoridad, no están para infundir temor al que hace el bien, independientemente hay corrupción dentro de los magistrados, pero de acuerdo a lo que dice Dios, los magistrados están para infundir temor al que hace lo malo o al que hace el mal. Después dice, ¿quieres pues temer, no temer a la autoridad? Bueno, entonces haz lo bueno y nunca te vendrán a buscar a tu casa unos caballeros de verde, que son amigos de Tommy. Eso es lo que está diciendo Pablo. Note el versículo 4. ¿Por qué? Porque el magistrado, la autoridad, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Y qué dice después? Pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Chicos, Pablo está escribiendo en un contexto en donde ¿quién está llevando el poder en el contexto? 50, 60 se escribió la epístola al romano. ¿Quién gobernaba en ese tiempo? Saque la conclusión, ya lo vimos. Los emperadores. ¿Y cómo eran los emperadores? ¿Eran democráticos? Eran crueles, perseguían a la iglesia y Pablo en este contexto está diciendo, sométanse a las autoridades. Es increíble, chicos. Y el texto dice incluso, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Qué está diciendo eso? Que Dios le ha dado a la autoridad la prerrogativa de ejercer la pena de muerte. ¿Han escuchado este tema? La pena de muerte. Bueno, la Biblia lo apoya. Pero ahora los derechos humanos, ¿cierto? Que los derechos humanos, no voy a meterme en eso, pero fíjense primero, ¿aprueba Dios la unión de la iglesia y Estado? La respuesta primordial es no. Dios no aprueba la unión, pero sí establece deberes y límites. ¿Cuáles son los deberes para los clientes? Debemos someternos. Segundo, Dios establece, usa y maneja a todos los reyes de la tierra para sus planes soberanos, sean buenos o sean malos. Acuérdense del caso de Daniel en el capítulo 2. Él fue exiliado, ¿qué significa eso? Llevado desde Israel hacia Babilonia. No estaba en su pueblo, no estaba con su gente, pero este hombre, Dios le dio tanta sabiduría que llegó a ser parte de este gobierno, cierto, babilónico, y sirvió y fue de bendición, aunque la pasaron no muy bien en ese contexto. El texto dice, Dios establece, usa, maneja a todos los reyes de la tierra para sus planes, ¿cierto? Sean buenos o sean malos. Esdras 1:1 es muy interesante porque Ciro, ¿cierto? Que era el rey persa, Israel estaba en exilio, de repente se levanta y siente un sentir en su corazón de que los judíos que estaban en ese contexto, exiliados en su país, se fueran y volvieran a su tierra para que construyeran su templo. ¿A qué rey pagano se le iba a ocurrir mandar a hacer el templo al verdadero Dios a menos que Dios haya venido sobre él? Y eso es lo que nos comenta el libro de Edras. Dios tocó el corazón de Edras para que mandara a los judíos a que construyeran, volvieran a construir el templo para adorar a su Dios, al Dios verdadero. Dios usa a cualquier rey. Proverbios 1:1, ¿alguien lo puede leer? Esto es muy interesante este versículo. Cualquiera, por favor. Proverbios 1:1. Proverbios 21:1. 21:1.
¿Cómo lo entiendes ese versículo? El rey, el soberano, ahí se usa, ¿cierto? Como rey, hace lo que quiere. ¿Cómo lo entiendes? ¿Quién finalmente toma la decisión? Dios. ¿Puedes leerlo de nuevo? A veces los reyes piensan que son los soberanos, pero ¿saben quién está detrás de ellos? Y ellos hacen lo que Dios quiere. Y un ejemplo es Ciro en Edras, que manda a los judíos, ¿cierto? Nehemías, Edras también, a que vuelvan a su ciudad, construyan el templo después del exilio que ellos vivieron. Dios establece, usa, maneja a todos los reyes de la tierra para sus planes soberanos, sean buenos o sean malos. Me refiero a los reyes, si son malos o buenos. Porque Dios, por supuesto, en esencia es bueno. Tercero, Dios en términos generales ordena a los creyentes a someterse a las autoridades, orar por ellas y pide que nos conduzcamos de manera piadosa. Acabamos de leer Romanos capítulo 13, sométase toda persona a toda autoridad, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Por eso los creyentes debemos ser conocidos en el lugar que estemos, no como revolucionarios o como anarquistas, sino como ejemplos de personas dentro de un mundo temporal. Pero esta cuarta aclaración yo creo que es el equilibrio perfecto. Noten, Dios permite y espera la desobediencia civil si la autoridad temporal contradice la voluntad expresa de Dios. ¿Alguien ha escuchado esto de desobediencia civil? ¿Alguien tiene una idea qué es la desobediencia civil? Por un lado, se nos ordena someternos a las autoridades, ¿cierto? Porque son puestas y ordenadas por Dios. Pero Dios también permite y va a esperar que los creyentes también desobedezcan incluso a los magistrados. ¿Cómo es eso? Eso se llama, ¿cierto? En términos modernos, desobediencia civil. ¿Lo han escuchado antes? Les voy a dar algunos ejemplos que tenemos ahí y los otros los pueden leer. ¿Se acuerdan que primero en el Antiguo Testamento, en el contexto, ¿cierto?, de José, cuando él muere, antes de estar 400 años, ¿cierto?, en Egipto, la nación de Israel después liberada, pero antes de eso, el faraón ve que los hebreos están creciendo de manera, pero alarmante, y él ordena a las parteras, ¿se acuerdan los que le ordenan? Si nace hombre, mátenlo. ¿Y qué hicieron las parteras? ¿Mataron a los hebreos, niños? Eso se llama desobediencia civil. ¿Dios retó a las parteras o las bendijo? Las bendijo. ¿Saben por qué? Porque el rey estaba sobrepasando la autoridad de Dios. Y en este caso, las hebreas obedecieron más al Señor que al rey. Desobediencia civil. ¿Se acuerdan cuando en el imperio babilónico ah, tenían que orar 3 veces, ¿cierto? En este caso a la estatua. ¿Y qué hizo Daniel? ¿Obedeció? ¿Adoró a la estatua o al rey? ¿Se acuerdan? Hizo lo contrario, abrió las ventanas de su habitación para que vean. Es como que él dijera, vean, 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 mírenme, mírenme. Y empezó a orar a su Dios, al Dios verdadero. ¿Y qué pasó con Daniel? Fue acusado de inmediato. Eso se llama desobediencia civil, porque estaba desobedeciendo al rey. ¿Qué le pasó a Daniel? ¿Fue maldecido por Dios o fue bendecido por Dios? Fue bendecido por Dios. Chicos, también sucede en Esther, ahí en capítulo 4, pero hay un pasaje en Hechos capítulo 5, quiero que me acompañen, ya voy terminando con las últimas cosas. Hechos capítulo 5, 5:29.
Si leemos del versículo 27, dice, cuando los trajeron, ¿cierto? Ahí vemos, ¿cierto? A Pedro. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos que estrictamente que no enseñasen en ese nombre? ¿Qué nombre? El nombre de Cristo. Y ahora ustedes han pegado póster por todos lados en la ciudad. Bueno, no dice eso, pero en cierto sentido eso es lo que estaban haciendo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió y Pedro y los apóstoles le dijeron, perdonen autoridad, que ya no lo vamos a hacer. ¿Qué dice su Biblia? ¿Pueden leerlo? ¿Qué dice? Todos juntos, por favor, a la cuenta de tres. Hechos 5:29, segunda parte. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso se llama desobediencia civil. ¿Por qué Pedro quiso obedecer a Dios antes que a los hombres? Porque ¿quién está en primer lugar? ¿Las autoridades humanas o Dios? Siempre es Dios. En términos generales, nosotros no debemos ser conocidos como revolucionarios o como anarquistas. Pero cuando la autoridad pasa por sobre la autoridad y los mandamientos de Dios en su palabra, usted no está obligado a obedecer. De hecho, Dios espera que no obedezca a la autoridad humana, porque ¿quién está primero? Dios y sus normas. Entonces, esto nos da un equilibrio. ¿Hay diferencia entre el Estado y la Iglesia? Ya lo vimos, sí, pero esto también nos da un equilibrio porque, claro, Dios aprueba al gobierno, pero como un ente temporal. Chicos, ningún presidente va a arreglar la sociedad. Ninguno. Porque nuestra perspectiva está puesta en quién, o debería estar puesta en Cristo. Él un día va a volver y va a reinar este mundo. Finalmente, chiquillos, y esta es la aplicación concreta también de nuestro pasaje. ¿En qué sentido esta idea es una manera de adaptarnos a este mundo? Ya vimos algunas aclaraciones y de hecho, qué bueno que podemos grabar estas series porque ustedes después las pueden reestudiar si les quedó algo no muy claro. Pero ¿cuáles son los peligros, chiquillos, de esto? ¿En qué sentido la idea de la unión de la Iglesia con el Estado es un peligro latente? ¿O cuál puede ser el peligro? Y esto, chicos, es como un escalafón decadente. El primer peligro es esta palabrita. ¿Se alcanza a leer? Secularización. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿En qué sentido esta idea de la unión de la Iglesia con el Estado es una manera de adaptarnos a este mundo? Bueno, cuando sucede eso, caemos en lo que se conoce como la secularización, un concepto moderno, pero solamente tienes que recordar, en la historia ya tenemos un ejemplo de alguien que quiso unir la iglesia con el Estado y en qué devino eso. ¿Cómo se llamaba esa persona? Constantino, no se olviden. ¿Qué pasó? Buenos resultados, pero ¿cuáles fueron los resultados de unir o hacer del cristianismo la religión oficial del Estado? ¿Cuáles fueron los males que trajo? No se olviden de eso. Cuando alguien trae una idea nueva, no hay ninguna idea nueva, de acuerdo a Eclesiastés. ¿Qué nos dice Eclesiastés? Nada nuevo hay bajo el sol. Nada nuevo. Ahora, ¿qué es la secularización? Y déjenme explicarle un poquito estos. De hecho, aquí hay tres conceptos que van de la mano. Y la escalera hacia abajo habla de decadencia. La decadencia tiene que ver, ¿cierto?, con que las cosas van empeorando. Cuando alguien piensa que de una u otra manera la iglesia puede mezclarse con el Estado, primero cae en la secularización, segundo en la desacralización, lo voy a explicar, son un poco difíciles las palabras, y finalmente en el liberalismo. La palabra secular, secularización viene de secular. Tú tienes una vida religiosa y una vida secular. A veces hacemos esa dicotomía. En el fondo, nosotros tenemos una sola vida. Pero lo que es secular es todo lo que es opuesto a lo que es religioso. Tu trabajo, tus estudios, ¿cierto? Las instancias que haces afuera es secular, de corte secular. No obedece a normas bíblicas, ¿cierto? En tu trabajo
si trabaja o si estudia. No sé si ustedes estudian en colegios cristianos, le hacen orar en la mañana. No, porque es secular. Es parte, ¿cierto?, de las instituciones seculares. Pero ¿qué pasa cuando el Estado o la iglesia permite entrar al Estado de la iglesia? Bueno, sea como sea, tarde o temprano vas a caer en el secularismo. Y el secularismo, ¿cierto? De una u otra manera implica esto, desacralizar. Lo sacro es lo santo. ¿Me entiende? ¿Han escuchado esto? De repente cuando se ven personas que tratan de, no sé, pues, van al cementerio y tratan de sacar los tesoros que hay en los muertos y salen en las noticias de repente cosas como esas y son acusados, ¿cierto?, de no solamente de robo, sino de un término que es, ¿cierto?, no respetar lo que supuestamente es santo. Sacrilegio. ¿Han escuchado esa palabra? Sacrilegio. Chiquillos, las cosas santas no son las cosas muertas. Y aquí no tenemos que equivocarnos. Por eso no, la Iglesia Católica santifica incluso las cosas muertas. ¿Quiénes somos llamados a ser santos de acuerdo a Romanos capítulo 12? Eres tú y soy yo. Que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. A pesar de eso, este templo, ¿para qué ha sido dedicado? Dígame usted. ¿Podemos hacer una fiesta de bomberos aquí si los bomberos nos quieren pedir el local? No, porque este templo ha sido dedicado para la alabanza y la adoración de Cristo. Sería un sacrilegio el hacerlo. Pero el secularismo, ¿qué es lo que hace? No ve ninguna diferencia entre lo mundano y lo sagrado. Y eso fue lo que sucedió con Constantino. Y eso es lo que va a suceder y puede suceder cuando las iglesias modernas adoptan modas seculares o las meten dentro de la liturgia o dentro de la dinámica del culto bíblico o el culto espiritual. Déjenme mostrarle algunas imágenes. Miren, el liberalismo es la consecuencia de lo anterior. No me importa nada, yo soy laico, Cristo es amor y todo, y puedo fumar porque Cristo es amor. Eso es ser liberal. Liberal no solamente tiene un aspecto en lo teológico, sino también en la práctica y en la conducta. Tú puedes escuchar, no, esa iglesia es súper liberal. ¿Qué significa eso? Que se dan el lujo de hacer lo que quieran. Supuestamente toman la libertad cristiana como chipe libre para hacer lo que quieran, pero eso no es libertad, eso es libertinaje, que es otra cosa. Noten estas imágenes. Antiguamente, el culto era tan sencillo, sobrio, humilde, que lo que veías en muchos años antes a un pastor bien ordenado, no había mucha pompa, quizás no había muchos aparatos tecnológicos, no estoy diciendo que la tecnología sea mala, no estoy diciendo eso. Pero en el día de hoy encuentra a pastores como él. Puede que no te sorprenda, pero si yo aparezco un día con camisa de este tipo y un corte medio raro y un par de tatuajes, wow, cambió al pastor Joel, qué extraño, ¿qué le habrá pasado? Seguramente no podría pasar para acá y los ancianos dirían, ¿qué le pasó, pastor? Baje, tome un remedio, no sé. Pero chicos, esto es un pastor de una iglesia en los Estados Unidos, que de hecho ya no existe. Pastores de iglesias modernas en el día de hoy, puedes buscarlo, iglesias emergentes. Este es un pastor de una iglesia que ya no existe, que es Hillsong. ¿Has escuchado esta palabra? Ustedes son muy jovencitos para escuchar esto, pero en los 90, en los años 2000 estaba muy famoso este grupo musical cristiano moderno que se llamaba Hillsong. Imagínense un pastor de esa forma. Bueno, en cierto sentido, él diría, ¿qué tiene de malo que yo venga con camisa y con un par de tatuajes? Ya sabes que esto es secularismo, hay una mezcla clara de secularismo. Noten la siguiente imagen, aquí ves un culto, luces, tremenda pantalla, pero lo hincachados que dice Jesús, así que lo más probable debe ser cristiano. Pero yo no veo ni una diferencia entre lo que se haría en una discoteca, ¿cierto?, con lo que debería hacerse en una iglesia. ¿Qué es eso? Eso es secularismo, el secularismo ha entrado dentro de la iglesia. No hay diferencia entre lo santo, ni siquiera entre lo profano.
Se mezcla todo y no hay diferencia. Hay luces, ¿cierto? Hay músicos. Noten esta otra imagen. Bueno, esto es parte de lo que era el gran mega iglesia de Hillsong y ahí su pastor, tremendas pantallas y todo eso. Solamente le estoy dando un ejemplo y miren esta imagen, puede ser chocante, pero no lo estoy usando como para que ustedes cambien su posición con respecto a una iglesia que de hecho es bíblica. ¿Quién es esta iglesia? Tiene muy buenas canciones, de hecho las cantamos nosotros, pero si te pones a pensar, ¿qué tiene que ver una luz o luces, una puesta en escena, con el culto sencillo y ordenado que la Biblia determina? ¿Sabes que de a poco tú no te das cuenta que a veces nos podemos deslizar de lo que Dios establece es el culto racional hacia el Señor? Seguramente es un culto especial, pero ¿por qué debería tener luces, incluso humo, o una puesta en escena? ¿Estoy yendo a un templo o estoy yendo a un teatro? ¿Eso se debe a qué? Al secularismo. No estoy condenando a quienes son pastores de esta iglesia, son pastores bíblicos, pero de a poco nos estamos deslizando. Noten algunos principios y con esto voy terminando, chicos. 5 principios. Con esto termino. La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. 1 Juan 1:5 dice, hijitos, no améis al mundo, ¿y qué más? Ni las cosas que están en el mundo. Así que no me pidan que le pongamos humo a nuestra banda pequeña, ¿cierto? Un par de luces. ¿Qué sería eso? Nos estaríamos liberando, ¿cierto? Estaríamos cayendo en una especie de secularismo. No, tengo que hacer la distinción entre lo santo y lo profano. No quiere decir que la tecnología sea mala, chicos. No, no estoy diciendo eso. Pero a veces no hay ni una diferencia cuando vas a ciertos cultos y te preguntas, ¿dónde estoy? ¿Este es un culto? La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Juan dice, hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Segundo, la secularización niega la vocación de la iglesia de ser sal y luz en el mundo. Si vas a un lugar que se dice ser iglesia y está el mundo adentro, ¿qué sacas con estar ahí y ser sal y luz? No sirve para nada. Justamente porque somos sal y luz debemos ser diferentes. No puedes ser igual que el mundo. Tienes que ser diferente. Note este versículo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para echarla afuera y ser pisada por los hombres. La sal tiene una característica especial cuando se usa, preserva los alimentos. Y tú y yo somos granos de sal, que es lo que tienen que hacer, preservar a este mundo de la corrupción. No puedes ser parte de un grupo que lo único que hace es contar chistes de doble sentido. No estás haciendo la diferencia. Estás sumándote a ese grupo. Tú lo que tienes que hacer, wow, chanfle, ahí viene la pili. No, no digamos grabato. Se ríe la pili, ¿cierto? Pero si vienes tú y la fiesta arde, por favor, tienes que hacer la diferencia. No puede ser lo mismo. La secularización niega la vocación del creyente de ser sal y luz. Chicos, nosotros debemos ser sal y luz. Aquí viene, no sé, viene Gabriel. Él va a la iglesia, preguntémosle, él debe saber en esta situación complicada que está viviendo un compañero. ¿Y Gabriel qué va a decir? Mira, esto es lo que está pasando. Luz, no oscuridad. Sal. Mira, esto no es correcto. Tercero, la secularización convierte a la iglesia en un producto de consumo en donde la idea es que tú te sientas bien. Las fotos que vimos o las imágenes que vimos anteriormente, ¿crees que los jóvenes van ahí porque se predica la exposición fiel a la palabra o porque se sienten bien? Es un mundo que lo único que busca no es agradar a Dios, sino sentirse bien. Por eso la secularización convierte a la iglesia en un producto de consumo. ¿Qué tiene esta iglesia para ofrecerme?
¿Qué dice la palabra del Señor? Noten en primera de Timoteo 3:15, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, Jesús dice a los que vendían afuera del templo. Bueno, la iglesia no es para vender, no es para sentirte bien, no hacemos sesiones de terapia para que tú, no sé, te sientas bien y salgas bien y tu corazón se llene y tus emociones, ¿cierto?, se excitan. No es el propósito de la iglesia. De hecho, bueno sería que te vayas y te sientas mal. ¿Mal en qué sentido? En que reconozcas que eres un pecador y necesitas acercarte a Cristo. Si vas a un lugar y te sientes bien, cuidado, cuidado. Para eso anda al estadio, ahí mejor te sientes mejor. Cuando hace el gol el equipo que te gusta. Pero la iglesia no es un producto de consumo para que tú te sientas bien. Cuarto, ¿cierto? La filosofía de la secularización incentiva a los cristianos a ignorar lo que es santo de lo profano. En el Antiguo Testamento hay un pésimo ejemplo. Los sacerdotes, si son culpables de algo, es de sacralizar lo santo o desacralizar lo santo. Es de no haber hecho la diferencia entre lo que agradaba a Dios y lo que era idolátrico. Esa es la tónica del pueblo de Israel. Por eso Ezequiel también ordena y sigue predicando. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Chiquillos, ustedes tienen que ser capaces de poder diferenciar. Esto no agrada a Dios. Esto sí agrada a Dios. Esto es profano. ¿De dónde sacaste esa idea? Eso es psicología. Eso es humanismo. Aquí, esta es la casa del Señor y debemos hacer lo que Dios ha normado en su palabra. La filosofía de la secularización incentiva a los cristianos a ignorar lo que es santo de lo profano. Y en cierto sentido, si hay algo que cayó Constantino fue en esto, lo cual dio paso, chiquillos, a la corrupción de la iglesia oficial. Y cuando digo la iglesia oficial, me refiero a la iglesia del imperio, no a los creyentes genuinos que habían en aquellos días, que lo más probable seguían reuniéndose en catacumbas a escondidas. Y finalmente, el secularismo contemporáneo cree que la iglesia debe participar de los cambios sociales, pasando por alto la escatología bíblica y la misión que Cristo nos dejó. Mateo dice, reinen, conquisten el mundo. No dice eso. La palabra de Dios dice, y me seréis testigos mientras vuelvo de mi nombre. ¿Dónde? ¿Y qué ser testigo? Es comentar lo que Cristo ha hecho por ti, por tu familia. ¿Sabes lo que Cristo hizo en mi familia? Ordenó mi hogar, ordenó a mi familia, me salvó. Eso quiero comentarte. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El llamado de la iglesia no es político, el llamado de la iglesia es espiritual. ¿Qué esperaba la iglesia? Primera Tesalonicenses. Fíjense, mientras la iglesia hace lo que debe hacer, la esperanza está en que un día Cristo va a volver. Por eso dice Tesalonicenses 1:10, y a esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Chiquillos, hemos avanzado en este estudio nuevamente, llegamos a Constantino, estuvimos viendo las cosas positivas que trajo Constantino y las cosas malas. Nuestro texto dice, no os conforméis de memoria, a ver, no os conforméis a este siglo, de nuevo, búsquenlo, búsquenlo, tienen que aprendérselo por favor, vamos a estar harto tiempo con esto. Romanos 12, la cuenta de tres, 1, 2 y 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuáles son los peligros a los cuales, cierto, nos vemos enfrentados en este punto? Hemos mencionado tres. El secularismo, la desacralización, ¿cierto? El no distinguir entre lo santo y lo profano
y la consecuencia obvia de eso que es el liberalismo, vivir una vida cristiana de acuerdo a mis normas y no de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra porque ella tiene una aplicación concreta para la vida. No, no es algo simplemente que me dice que tengo que portarme bien, que tengo que venir los domingos, levantarme temprano. Señor, la Biblia ofrece una cosmovisión de la vida. Por favor, Señor, ayúdanos, y especialmente a los chicos que vayan adquiriendo convicciones, pero también una cosmovisión de la vida que pueda aplicarse en todas las áreas en las que ellos van a entrar. Estamos inmersos en un mundo, en un siglo que siempre trae desafíos que van en contra de tu palabra. Como vimos en este estudio, Señor, ayúdanos y ayuda a los chicos a no confundir lo que es sagrado de lo profano, de estar de acuerdo con secularizar lo que es santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, para que cuando tú vengas, tú realmente instaures tu reino de acuerdo a tu tiempo y a tus planes. Por eso te ruego que nos ayudes en el intertanto a conducirnos como creyentes que obedecen tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.